Then, now, You can't see me. forever. Together. Pacata ya, Tukiti. Hola familia, bienvenidos todos a WWE en español. Soy Jerry Soto y hay que hablar de WrestleMania Backlash, que está a la vuelta de la esquina y será allí donde veremos llegar a su punto culminante una rivalidad que ha estado creciendo y creciendo, y me refiero a la rivalidad entre Ronda Rousey, la mujer más mala del planeta, y la oportunidad, la campeona de SmackDown, Charlotte Flair. En el pasado SmackDown tuvieron un encuentro contra el reloj tipo me rindo. Esto significa que Ronda Rousey pasó a enfrentarse primero a Shotzi. Tenía que establecer una marca venciendo a Shotzi, una marca de tiempo, y en efecto lo logra. A pesar de que Shotzi estaba huyendo, la estrategia no funcionó por mucho tiempo y Ronda Rousey la puso en el candado al tobillo y se rindió Shotzi en 1 minuto 41 segundos. Esta es la marca a vencer para Charlotte Flair. Ahora, llegaba para enfrentarse a Charlotte Flair Aliyah, una mujer que sabe lo que es vencer a otra mujer en muy corto tiempo. ¿Podría la oportunidad tomar impulso y establecer su propio récord yendo más abajo del minuto 41 segundos? ¿Lograría vencer al reloj? Vamos a ver la oportunidad de la oportunidad. Ahora sí. Buscando la figura 4. Ya va a ser para armar la 8. Ya está. Rápido, Charlo. Haz la 8. Haz el puente, Charlo Flair. Dios mío. Perdió. No se rindió. Sí, se rinde, pero ya había pasado el tiempo. Ya había pasado el tiempo. Así que, claro, aunque no va a caminar bien por un año por lo menos. y no lo puede creer Charlotte, pero se quedó con las ganas. Y sigue la ganadora del combate contra el reloj tipo me rindo es Ronda Rousey. Ay, tomando impulso. ¿Y soy yo o Ronda Rousey continúa ganándole a Charlotte Flair en cada oportunidad que tiene? Porque la hizo rendir en WrestleMania, ahora le gana aquí esta noche. Como diría Charlotte Flair, cuando tiene que hacerlo realmente, cuando lo más importa, no lo ha logrado. Y aunque Charlotte, siendo la campeona, debería haber cerrado este programa, ella con broche de oro, se tiene que quedar con la humillación hecha por Ronda Rousey. ¿Cuánto le va a durar? No lo sé. WrestleMania Backlash es una semana de este domingo y la venganza siempre se sirve dulcita en un evento como WrestleMania Backlash. El pobre Drew Gulak no se salva de ninguna. ¡Oh! Dios mío, a la cara. ¿Vieron esa patada? Pero ahora está culpando a Drew Gulak, pero por Sí, favor. una deficiencia con el hombre de la campana. Aparentemente percibió la campeona. Bueno, y es el cronometrista, igual está encargado del tiempo, pero oye, pero por Bueno, favor. Total, no es la primera vez que él se mete en la vida de ella y ella tiene que leccionarlo. No es la primera vez. Y ahora que... No. Un trabajo tan fácil. Qué ¿Cuán difícil es hacer ajá? esto, ¿ah? ¿Cuán difícil es eso? Le Claro. dice. Bueno, pero él lo hizo muy bien. No cuando de Charlotte acuerdo al quería. criterio de la campeona. No. Charlotte, por favor, esto es innecesario. Así se tocó una campana, le dice la campeona. Cuán difícil es tu trabajo, le dice luego del campanazo a la espalda. Pobre Drew Gulak sigue estando en el medio del fuego cruzado en esta ardiente rivalidad. Pero bueno, todo esto llega a su punto culminante y a su fin en WrestleMania Backlash, cuando la bulliciosa Ronda Rousey se enfrente a la reina, a la campeona de SmackDown por el campeonato femenino de SmackDown. Ronda Rousey habrá hecho que su oponente se rindiera más rápido en el encuentro contra el reloj, pero esta vez es la propia Charlotte Flair. ¿Cuál de las dos hará que su oponente grite ¡me rindo! ¡Uy! Vamos a tener que esperar para verlo en WrestleMania Backlash. El indiscutible campeón universal de WWE, Roman
Reigns le ordenó básicamente y directamente a sus primos, parte del linaje, a los Usos, los campeones en pareja de SmackDown, que tenían que ir en busca de los campeonatos en pareja de Raw, porque el linaje necesita demostrar aún más dominio, órdenes directas del jefe tribal. Y esta semana en SmackDown, bueno, los Usos tenían la oportunidad de dar un paso hacia el frente en la búsqueda de los otros títulos porque firmarían contrato con RK Bro, los campeones en pareja de Raw. Pero, bueno, todos sabemos lo que suele suceder en las firmas de contrato en WWE. RK Bro y los Usos suben al ring para firmar y hacer oficialmente este combate de unificación de los campeonatos en pareja en WrestleMania Backlash 1 entera. El linaje está a punto de arroparse con todo el oro. Y después de WrestleMania Backlash, ustedes dos se van a tener que poner a hacer mucho reconocimiento. Honestamente, yo no puedo diferenciarlos. ¿Ves? Este de aquí, este es la mano derecha, ¿eh? Y este de aquí, este no es nada más que una perrita. ¡Oh! ¡Y aquí vamos! ¡Se formó la grande! Oh, no. Roman no ha estado contento con sus primos, los Usos, en las últimas semanas. Ese es el contrato. El combate de unificación. El ataque ahora de 3 contra 1. ¡Es Drew McIntyre! ¡El guerrero escocés! ¿Qué? Y ahora McIntyre tiene la vista puesta en el campeón universal indiscutible de WWE. Y Roman Reigns va tras Drew McIntyre. Y McIntyre y Reigns ahora intercambiando golpes en el medio del ring. ¡Dos titanes! Y Roman Reigns es lanzado. Y el campeón se va de retirada. Y con todo lo que pasó esta noche, vimos a Reigns romper el contrato. ¿Qué significa esto para el combate de unificación de campeonatos en pareja? Tenemos noticias de última hora. Se ha hecho oficial. El WrestleMania Backlash no será, porque ahora será un combate de relevos australianos. Drew McIntyre y RK Bro. Y los campeones en pareja de Raw contra los Usos y Roman Reigns. Relevos australianos. Será oficial para WrestleMania Backlash. ¿Qué? Ahora sí que es oficial, combatazo de relevos australianos en WrestleMania Backlash. Y antes, familia, de WrestleMania Backlash, el jefe tribal, el campeón indiscutible de WWE Universal, llegaba a Raw junto al resto del linaje. Y bueno, antes de que pudieran hablar mucho, recibían una visita inesperada. North Carolina. Carolina del Norte. Acknowledge me. Reconozcanme. ¡Oye! ¿Qué fue esto? ¿Un par de RKO? El reconocimiento salió de la nada primero para los Usos. ¿Pero qué bajeza? ¿Por qué entran aquí los campeones en pareja de Raw? Ninguna bajeza, Alteza, porque hay que llegar bien alto para llegar a las cabezas de los Usos de Eres tan Guatapanarlo simpático. con un RKO. Impropio como no es en este ay. momento Drew McIntyre. Tienes de SmackDown, ¿qué hace aquí? Ay, y lo más que viene, mira. Lo dejaron solo. Esa era la treta. Ay. Esa era la treta, dejar solo al campeón universal para caerle a papilla los tres. Oye, este es el colmo de las faltas de respeto. Apenas se presenta y dicen que vienes aquí a la marca roja y te crees dueño del programa. Parece ser la actitud
de RK Bro y de Drew McIntyre. El campeón universal de WWE unificado no necesita ayuda de nadie. Él puede solo, ya lo ha hecho en el pasado. Los ha desguañingado, apilado y vencido. Y la historia podría volver a repetirse no solamente esta noche, sino también en WrestleMania Backlash. Drew McIntyre está señalándolo directo. Esto se complicó mucho más rápido y más fácil tal vez de lo que jamás cualquier persona hubiese pensado. Y mira, se retiran Randy Orton y Riddle como quien dice, esto ya no tiene que ver con nosotros. En primer ¿O lugar, sí? me parece loable que se vayan porque esto podría ser un mano a mano entre el jefe tribal y obviamente Drew McIntyre. En segundo lugar, me queda claro desde el viernes que a McIntyre le importa 3 pepinos RK Bro. Él simplemente quiere meterse en la fotografía del campeonato unificado y la mejor manera de hacerlo es parársele firme frente al campeón. Y precisamente es lo que está haciendo. Si me preguntas a mí, está funcionando. Espérate que la cartelera de WrestleMania Backlash podría volver a cambiarse de guayinga aquí a Drew McIntyre. ¡Oye, aquí vamos! ¡Pa! Madrugó el campeón. El madrugón se repite. ¡Ay, Dios mío! Me centro del ring para comenzar Monday Night Raw. ¡Qué inesperado es esto! ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, jefe! ¡Hágase respetar! ¡Que lo reconozcan! Oye, el ¡Oh, no, poder no, no, es no! mucho. Pero de parte y parte. Al esquinero, obviamente, Drew McIntyre, 2 veces campeón de WWE, es uno de los hombres más peligrosos en este momento en la industria. Mira este merequetén, Dios mío. Señores, esto es para WrestleMania Backlash. Señores. ¿Será que esto llega temprano? Porque aquí como que se adelantó la acción. La culpa es de RK Bro. Están poniendo en peligro un combate muy importante. Mira, para mira, WrestleMania vienen Backlash. oficiales, claro. ¡Qué horror! Esto hay que detenerlo de alguna ¡Qué manera. horror! ¿Qué diría la gente en su casa? Que no nos sabemos comportar en WWE. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Tú serás buscado. No hay un hombre que pueda tocarme. Soy la mujer más condecorada. ¡Vas a rendirte! Acción es igual a reacción. Reacción igual a acción. WrestleMania Backlash. Familia, la oficial de WWE, Sonya Deville, ha estado embriagada de poder últimamente y dentro de esta embriaguez se pautó ella sola, ella misma, porque hay que decirlo, un combate por el campeonato femenino de Raw contra la campeona de Raw, la superlativa, la EST de WWE, Bianca Belair. Pero hay que ver lo que sucedió cuando Sonya Deville no logró regresar al ring antes del conteo de 10 del árbitro. Aquí está la ganadora y todavía. No, hay agua aquí por todas partes, está todo mojado. Yo no perdí. Vamos a reiniciar este combate sin conteo fuera. Bianca Belair se está aprovechando al máximo. No va a ser un combate justo. Sonya Deville puede cambiar las reglas en cualquier momento, aparentemente. Silla de acero a las costillas. Directo a la espalda, descalificación. Aquí está la ganadora como resultado de una descalificación. No. Ella hizo trampa primero usando un objeto ilegal con su cabello. Yo solo nivelé la carga con otro objeto ilegal. Vamos a reiniciar este combate sin conteo fuera y sin descalificaciones. Segundo cambio de regla. Y Carmela y la reina Selina ahora se han metido en el asunto. La silla otra vez y ¡oh! Bianca Belair golpeada, exhausta. De cara para Deville. Y ahí va la reina Selina cayendo. Carmela para afuera. Ahora es mano a mano. ¡Caude! ¡La campeona! ¡La campeona retiene! Creo que Bianca Belair ciertamente estuvo a la altura de las expectativas. Superó una desventaja de 3 contra 1 manteniéndose firme. La desventaja no podría haber sido más grande para ella. ¿Qué demonios fue eso allá afuera? No me dieron mi lugar en el campeonato, así que ahora no tienen una oportunidad de campeonato. Acabas de faltar a tu palabra. No puedo creer que estés haciendo eso. Yo no haría eso si fuera tú. Soy una oficial de WWE y sigo siendo tu jefa. Es todo culpa de ella. Bueno,
familia, luego de lo sucedido, la alta gerencia de WWE, cuando digo la alta gerencia, digo la alta gerencia de WWE, decidió que era momento de tal vez evaluar el comportamiento de Sonya Deville y quitarle un poco de poder ejecutivo. Así que esta semana Sonya Deville entraría al ring sin ningún tipo de poder como oficial a un combatazo de relevos australianos. Sonya Deville se unía nada más ni nada menos que a Big Time Bex y a Rhea Ripley para enfrentarse al equipo de Asuka, Liv Morgan y la campeona de Raw, la superlativa, la EST de WWE, Bianca Belair. Mira, 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 mira. No, 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 no. Suplex. Es una maestra, además. Una maestra. Ay, ay, ay. ¡Ay, Dios mío! Cabrillo del mago. 1 y 2 y... ¡Oh! Digo, creo que fue con la rodilla. No estoy seguro, la velocidad fue tal. ¿Cómo hago yo para ver un rayo de esa manera? Bueno, se supone que eso fuera todo, pero hay que dársela a Sonya Deville, quien sigue diciendo presente en este combate, pero ahora le van a partir el brazo. Martillo de brazo que no progresa. Lo que sí progresa es la intención de... ¡Ey, Sonya! Sin embargo, hay relevo. ¡Oh! Con las patadas bonitas. No lo sabe Sonya Deville. La legal es Liv Morgan. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Asuka? Que no es la legal. Otro boripochazo. ¡Oh! Con las rodillas, Dios mío. ¿Cómo? ¿Cómo la ablandó? Dios mío, qué sapiencia de esta muchacha, qué oportuna. Es todo. 1, 2 y 3, claro. ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Cómo que claro? ¿Cómo que claro? Claro para ti, pero no para ella. Y ahora mira cómo cae Time Bexy de parte de Asuka, precisamente. Y la patada de la pesadilla. Rompe espina de la campeona. ¡Cuidado! Sonya Deville le dice, fuera, para la calle, tú no vas invitada. ¡Ay, ay, ay! Liv! ¡Haz el enganche! No, no progresa la navajita. 1 y 2 y... No, no progresa la cuenta. ¡Oh, la rodilla bonita! 1 y 2 y... Pero qué resistencia tiene Liv Morgan en este fin del mundo. Y Sonya Deville que no puede cambiar las reglas. Mira esta esto, mira. noche no todo le va como quiere. Cómo la esperaba con las rodillas. Dios mío, sabrosísima esa movida de Liv Morgan. Y nadie en casa, estuvo lenta. Y no, esta vez no, mijita. La dirección está equivocada. ¡Ey! 1 y 2. No. Pero váyanse a llorar, entre un detallito como este, ¿qué importa? ¿Cómo que detallito? Es La su están jefa, viendo y chico. le dicen, no, Es su y jefa. ninguna jefa, que ahora está como competidor. No, hombre. Qué árbitro tan aguafiestas. Además la tocó. Pobrecita. ¡Oh! ¡No! Ahora sí con el columpio, ¡Y flatliner. esto se acabó! No voy a contar, no voy a contar. Esto fue trampa, chico. Bueno, sí, Sonya trató de hacer trampa, pero aquí están las ganadoras. El equipo de Asuka, la campeona de Raw, Bianca Belair, y Liv Morgan. Que celebren por ahora. Que más temprano de lo que pensamos, entre las tres van a estar dándose las greñas por el campeonato femenino de Raw. ¿Y sabes qué? ¡Hashtag me encanta! La pesadilla americana. Cody Rhodes. ¡Qué momento! Y todos somos testigos. I'm thinking. Estoy pensando. rematch. Revancha. Cody Rhodes. Rollins. What do you Rollins. say, Mr. Nightmare? ¿Qué dice, señor Pesadilla? Absolutamente sí. El camino está que arde, es el camino a WrestleMania Backlash. No te lo puedes perder domingo 8 de mayo en Estados Unidos a través de Peacock y en el resto del mundo a través de WWE Network. Y no te puedes perder WrestleMania Backlash porque ahí verás a Rowdy Ronda Rousey enfrentarse a Charlotte Flair en un combate de me rindo. Y es por el título femenino de SmackDown. Un combatazo más que anticipado. ¿Cuál de ellas saldrá con el campeonato femenino de SmackDown? Y
AJ Styles regresa al ring para enfrentarse a su oponente de WrestleMania 38, buscando quitarle su poder jurídico a Edge. Y esta vez, Damian Priest no va a poder estar cerca del ring. Tiene prohibido acercarse al ring durante el combate, pero Edge no ha terminado de enjuiciar al fenomenal y ha jurado convertir a AJ Styles en un ejemplo de lo que él puede hacer en WrestleMania Backlash. Y hablando de revanchas, el todopoderoso Bobby Lashley se medirá fuerza contra fuerza una vez más contra el colosal Omos. ¿Qué pasará cuando estos dos se enreden en el medio del ring en una revancha de WrestleMania en WrestleMania Backlash? Y Madcap Moss busca recobrar su propio sentido del humor, saliéndose de la sombra que ponía sobre él su ex asociado Happy Corbin. Así que veremos quién ríe de último cuando estos dos amigos choquen en WrestleMania Backlash. Y Seth freaking Rollins entra al ring una vez más frente a la pesadilla americana Cody Rhodes, en lo que el visionario siente que es como arreglar un error de WrestleMania. Rollins está empeñado en desquitarse de Cody Rhodes y ahora dice que está listo. ¿Qué pasará cuando Seth freaking Rollins se enfrente a Cody Rhodes? ¿Y qué pasará si Seth freaking Rollins no logra su cometido? Y esta va a ser una para la historia. Drew McIntyre se une a los campeones en pareja de Raw RK Pro para enfrentarse al equipo del indiscutible campeón universal de WWE Roman Reigns y los campeones en pareja de SmackDown, los Uso. Así que ¿quiénes prevalecerán en este gigantesco choque de relevos australianos? Así es, familia, domingo 8 de mayo, WrestleMania Backlash. Puedes verlo en los Estados Unidos a través de Peacock y en el resto del mundo a través de WWE Network. Y familia, antes de despedirnos, queremos felicitar a Dwayne The Rock Johnson. La Roca cumplió años esta semana, 50 años. Muy bien administrados. Yo espero verme así de bien cuando llegue. No voy a decir cuándo, pero igual, si pueden oler lo que Jerry Soto les está cocinando aquí en WWE en español.